Bienvenidos de nuevo a un episodio de Revive Podcast. El día de hoy traemos una invitada muy especial para nosotros. Lorena Lizarralde está de nuevo en un episodio de Revive Podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Vamos a seguir hablando sobre el mindfulness. En el episodio anterior que hicimos contigo, de verdad que ha sido todo un éxito. Cientos de personas lo han visto, ha llegado pues en todas nuestras plataformas. Así que los temas que vamos a tratar el día de hoy sé que también van a seguir siendo de mucho interés. Vamos a continuar como con ese escenario que veníamos hablando, de esa importancia clínica y todos estos cambios fisiológicos, toda esa parte importante desde la neurociencia y cómo respaldan todo lo que tiene que ver con el mindfulness y cómo nos beneficia a nosotros desde la parte de la salud, tanto física como mental. Así que nada, de nuevo, Lorena, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros en Revive Podcast. Sebas, muchas gracias por invitarme. En episodios anteriores estuvimos hablando acerca de como las generalidades del mindfulness y todo, bueno, esto que nos ha beneficiado, unos testimonios de verdad increíbles, experiencias de vida que has tenido en escenarios anteriores, cuando trabajabas en la unidad de cuidados intensivos, todas estas personas que te han rodeado, que han realizado pues todos esos talleres de mindfulness y cómo ha beneficiado sus vidas. Y también una cosa muy importante que queremos abordar el día de hoy es esa infinidad de estudios, esa cantidad de estudios científicos que han venido saliendo, respaldando además mucho lo que tiene que ver con todo esto del mindfulness y cómo impacta directamente sobre nuestra calidad de vida, tanto desde la parte de la salud física como desde nuestra salud mental. Y me encantaría que habláramos como mucho el día de hoy acerca de ese tema, así que cuéntanos como esa experiencia acerca de esa parte clínica y de esa parte de los estudios y de todo esto que hemos venido trabajando. Bueno, Sebas, a mí me encanta este tema porque le da soporte a lo que hago. O sea, a mí hablar de la neurociencia, de cómo hay una transformación del cerebro, del cuerpo, de la mente, del comportamiento, me apasiona mucho, me encanta porque es la base de lo que hago, ¿cierto? Es algo que llevo haciendo y que me demuestra que realmente funciona, que hay cambios. Entonces te decía que la neurociencia se ha encargado de estudiar todos esos cambios estructurales, funcionales, que se ven evidenciados en el comportamiento, y antes no encontrábamos estudios. Ahorita hay una masa crítica de datos que demuestra que realmente funciona, ¿cierto? Que hay una transformación tanto funcional como estructural. Se han hecho investigaciones desde la resonancia magnética funcional y estructural, desde la epigenética también, estudios con ondas cerebrales, y bueno, realmente la evidencia y los datos que tenemos ahorita son muy importantes. Sí, de hecho, eso fue una de las cosas que me llamó mucho la atención, como todo ese respaldo científico que hay detrás del mindfulness, todos esos estudios que se han realizado. Inicialmente, pues yo estaba cuando empecé a hablar contigo y a hablar acerca del mindfulness, te confieso que inicialmente pues empecé como un poco escéptico y de hecho empecé a investigar, a revisar el tema y me empecé a encontrar con mucha literatura, muchos estudios, muchos resultados positivos que yo dije, venga, aquí está pasando algo interesante de los cual no me estoy enterando y creo que hay algo aquí que podemos estar trabajando y estar haciendo. Y sin duda, pasando el tiempo, cuando pues, nos contactan del Ministerio de Salud para dar todo este apoyo en tema de salud mental para los profesionales de la salud, pues la primera persona que pienso es en ti para decir, ven, pues tenemos aquí algo respaldado, hay una evidencia clara de mejoría notable, no solo en los profesionales de la salud, sino en las personas desde la parte física y la esfera mental. Creo que eso es lo que tenemos que hacer para impactar y pues ahí es donde me pongo pues como en contacto contigo. Pero sin duda es como lo que nos tiene aquí sentados, como ese respaldo académico y científico que ha tenido en el tiempo toda esa experiencia de mindfulness en los profesionales y también pues en las personas. Bueno, Lore, hay algo aquí bien chévere y es que me gustaría que habláramos un poco más o lleváramos el podcast hacia hablar sobre este escenario de las emociones. Creo que hay algo que no conocemos muy bien y es cómo manejar nuestras emociones, cómo enfocarlas, cómo recibir ciertas situaciones y cómo abordarlas desde las emociones. Y pues me encantaría que habláramos como sobre esta parte que me parece Bueno, importante. Sebas, yo creo que lo primero es hablar de neuroplasticidad. ¿Cierto? Antes creíamos que la neuroplasticidad la tenían los niños y que llegaba un momento en el que no podíamos tener un aumento del grosor de nuestra corteza cerebral, ¿cierto?
Entonces empezaron estos estudios y se dieron cuenta que realmente hay un cambio, una transformación y que existe esa neuroplasticidad. Esa neuroplasticidad la voy a como a resumir en dos estructuras principales y fundamentales. Primero voy a hablar de esas zonas cerebrales que se activan, de esas ondas cerebrales y esas estructuras, y voy a hablarles también del cerebro emocional. Hay dos personas que se han dedicado a estudiar ese impacto del mindfulness en el cerebro, en la mente y en el cuerpo, y son Richard Davidson y Daniel Goleman, ¿sí? En el podcast pasado hablamos un poquito sobre ellos, pero quiero entrar más en profundidad. Richard Davidson ha medido ondas cerebrales en las personas, en meditadores. Hay una onda cerebral que particularmente se activa y es la onda gamma. Esa onda está asociada a la felicidad, ¿sí? El mindfulness también tiene que ver con eso, con la felicidad. De hecho, él estudia a un monje budista que dice él, el hombre más feliz del mundo, porque es la persona que más activación tiene de esas zonas de su cerebro, ¿sí? Y este hombre también es un biólogo molecular, es un hombre que está al lado del Dalai Lama y que se ha dedicado a la meditación, a su enseñanza y a la práctica del mindfulness. Mira que todas las personas que son practicantes y que lo enseñan son personas demasiado estudiadas, normalmente profesionales de la salud, biólogos que tienen un nivel de conocimiento supremamente alto y que llegaron a la práctica de la meditación y dijeron, esto realmente me transforma, ¿cierto? Entonces, él se ha dedicado a estudiar ondas cerebrales y los cambios estructurales y funcionales que se producen con la meditación, midiéndolo como resonancia magnética, estructural y funcional. Y luego viene Daniel Goleman. Daniel Goleman también es doctor en psicología de Harvard, es periodista del New York Times, y Daniel Goleman se ha interesado por estudiar el cerebro emocional. Hasta hace muy poco no sabíamos dónde estaban las emociones en el cerebro, cómo funcionaban. Entonces empezaron a buscar en qué parte del cerebro está la emoción. Sabemos bien que nuestro cerebro tiene para cada estructura de nuestro cuerpo, para cada función, hay una zona de nuestro cerebro. Sin embargo, para la emoción decían, ¿dónde están las emociones? ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde está la rabia? ¿Dónde está la tristeza? Y entonces empiezan a investigar y Goleman nos dice que hay una interacción de unas estructuras que conforman ese cerebro emocional. ¿Cuáles son esas estructuras? La amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. Para hablar del cerebro y de las emociones es muy importante hablar de cómo evoluciona el cerebro. Nosotros compartimos el cerebro con los animales, esa estructura, ese cerebro reptil, luego ese cerebro límbico y luego el neocórtex, que es lo que nos diferencia de los animales, ¿cierto? Entonces, en ese cerebro límbico que nosotros tenemos y que tienen, por ejemplo, los mamíferos que protegen a sus crías, que tienen todo este instinto, está la amígdala, que es esa estructura que nos dice miedo, alarma, peligro, tienes que salir corriendo. Ahí está el estrés, ¿cierto? Ahí está ese estímulo que desencadena toda esa respuesta estresante en el ser humano. Luego viene el hipocampo. El hipocampo almacena memoria inmediata y a largo plazo. ¿Qué pasa con el hipocampo cuando tú meditas? Aumenta su tamaño, ¿sí? Esta estructura, cuando meditamos, la protegemos. Hay enfermedades como el Alzheimer, donde una de las principales estructuras o la que se afecta de primera es ese hipocampo, ¿cierto? Porque hay una pérdida de la memoria, como bien lo sabemos. Entonces, con estas prácticas de meditación, con la práctica del mindfulness, se dice que protegemos el cerebro, protegemos nuestras células del cerebro, nuestro hipocampo, y un cerebro de un meditador, esto también tiene que ver con los estudios, lo que les estoy diciendo acá son datos que han sido medidos, es 7.5 años más joven que el cerebro de una persona que no medita, ¿cierto? Entonces protegemos nuestra memoria, nos protegemos de una enfermedad como el Alzheimer, estamos teniendo un cerebro mucho más joven, ¿cierto? Si bien esa degeneración de nuestro cerebro, ¿sí? Ese envejecimiento de nuestro cerebro, no lo podemos parar, ¿cierto? Sí lo podemos retrasar, sí podemos retrasar todo ese proceso. Como les decía ahorita, 7.5 años es más joven el cerebro de una persona que medita. Entonces tenemos acá esas dos partes, toda la parte de la inteligencia emocional y del cerebro emocional, y la parte de ondas cerebrales y todos esos cambios que se ven evidenciados en el comportamiento. Sin duda aquí hay algo muy importante y es el escenario de prevención
cómo podemos optar como por estas conductas que en consecuencia van a traer una prevención de enfermedades y de situaciones tanto psicológicas como físicas en nosotros, tanto como profesionales de la salud como personas pues que no son profesionales de la salud. Y, y algo interesante aquí es como también entender esa respuesta fisiológica y todo lo que está asociado pues a esta buena conducta pues, del mindfulness para mejorar y estabilizar todos estos componentes fisiológicos de nosotros y llevarnos pues a un bienestar. Ajá, claro, esto es pura prevención. Es que yo creo que también, por ejemplo, todo este trabajo que hemos hecho durante estos años, lo que hicimos con el Ministerio de Salud, fue un enfoque al que no le hemos dado tanta importancia desde la salud, porque nos preocupamos por el diagnóstico, por curar la enfermedad y no por prevenir la enfermedad, sobre todo en nuestro sistema de salud, ¿cierto? Entonces, este es un enfoque de prevención, es un enfoque que hace que aumente esa corteza prefrontal, esa pausa que podemos generar para gestionar mejor las emociones, que el cerebro no se envejezca tan rápido, que conservemos la memoria, que tengamos una mejor atención, que nos concentremos más fácilmente y también que vivamos más tranquilos, porque es que todo esto se traduce en felicidad, todo esto se traduce en que soy capaz de parar, observarme, autogestionarme, gestionar mi emoción y comportarme en un entorno familiar, social o bueno, lo que sea, de una manera muy diferente. Y también Sebas nos lleva a ser más compasivos, a ser más empáticos, a ponernos en ese lugar del otro. De hecho, otra de las investigaciones que se han hecho es, ponen a una pareja, ambos en resonador, y le causan dolor a uno de ellos, ¿sí? Entonces, ejemplo, le chuzan con algo muy grande y muy fuerte una mano a la mujer. Y en el hombre se activan las mismas zonas que se activaron en el cerebro de ella ante el dolor, porque somos capaces de sentir el dolor del otro. Esa es la empatía, son las neuronas espejo. Entonces, es muy bonito todo lo que pasa alrededor del mindfulness y toda esa evidencia que se viene estudiando. Pero lo más bonito de todo es cuando tú dices, ah, sí funciona, llevo 8 semanas practicando y definitivamente ha generado un cambio en mí, soy otra persona, estoy más tranquilo, estoy más feliz con mi vida, puedo gestionarme y regularme. Y además la gente lo nota. Mis estudiantes dicen que sus familias, su pareja o en el trabajo dicen, ve, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué andas haciendo? ¿En qué andas metido? Y la gente ve esto como una cosa súper rara, ¿cierto? Pero ¿en qué andas metido? Y sí, realmente funciona, realmente la gente alrededor tuyo lo empieza a notar. Y lo digo por experiencia personal. En mí generó una transformación increíble. Hace poco me escribe mi coordinadora de unidad de cuidado intensivo y me dice, Lore, te quiero felicitar, o sea, qué proceso tan bonito, te felicito por lo que estás haciendo, porque se dio cuenta de lo que hicimos con el ministerio, bueno, todo esto. Y me decía, ¿y cuánta falta hace sentir esa paz en este lugar? Entonces, eso irradias. Y lo que les decía anteriormente, uno no puede cambiar a nadie. O sea, si tú quieres un cambio, empieza por cambiar tú mismo. Sí, eso es increíble. Además, en cómo empieza pues eso a afectar nuestro entorno y el nosotros ser conscientes de muchas de las cosas que en el día a día dejamos de ser conscientes, cómo empieza a afectarnos de una manera positiva para, pues, en consecuencia cambiar todo lo que nosotros estamos percibiendo y pues llevarnos como a ese cambio de nosotros en la percepción de ese entorno, en la percepción de lo que estamos viviendo Ajá. y pues claramente ese cambio de nosotros pues nos va a llevar en un cambio del entorno pues porque la interacción va a ser distinta, ¿cierto? O sea, hay muchas ventajas allí. Y bueno, hay otra cosa importante y es como muchas veces somos nosotros un poco reacios a disponer de nuestro tiempo para este tipo de ejercicios y este tipo de talleres, de conductas que son muy saludables. Pues la excusa es paradójicamente decir que es que no tenemos tiempo, ¿cierto? Y sabiendo que estas técnicas, pues antes lo que van a hacer es ayudarte a tener mucho más control sobre tu tiempo pues que vas a mejorar como esa excusa o eso pues que nos pasa a todos como profesionales, no solo de la salud, sino en cualquier otro rol, que no gestionamos adecuadamente el tiempo y pues siempre la respuesta más fácil para todo es no tengo tiempo, ¿cierto? Pero bueno, creo que con toda la conciencia que hemos generado en el podcast hasta ahora,
nos abre como ese deseo y esas ganas de decir, ven, sí, efectivamente aquí está pasando algo desde lo psicológico, desde lo psiquiátrico, desde lo físico, y creo que eso es lo que le da pie a lo que viene a continuación, Lore, que quiero que nos hables ya más en detalle, y es como a esos cambios fisiológicos que se están generando y cómo el mindfulness ha impactado tanto los escenarios cardiovasculares, la presión arterial de los pacientes, enfermedades por estrés, cambios a nivel metabólico, en fin, tantas cosas que se han demostrado y que han salido pues publicadas, y que nos ilustres un poco sobre esto que está sucediendo acerca de los cambios fisiológicos positivos que tiene el mindfulness en nosotros. Bueno, ahora que mencionas la parte cardiovascular, como les decía ahorita, las personas que se han dedicado a la práctica, a la enseñanza y a la ciencia del mindfulness son personas muy formadas, normalmente médicos, profesionales de la salud, y una de esas personas, un médico cardiólogo, el doctor Benson, ha estudiado profundamente en sus pacientes qué pasa con la práctica del mindfulness. Entonces, estudiando al paciente antes, durante y después de una cirugía cardiovascular y cómo es su recuperación y cómo cambia completamente su recuperación cuando es una persona que ha tenido esta práctica. Hay estudios que demuestran que la presión arterial después de una práctica pequeñita de 8 minutos baja de 14 a 17 milímetros de mercurio la presión arterial. Entonces, imagínate, o sea, es un cambio inmediato. Si tú estás con tu presión alta, te sientas, haces tu ejercicio consciente, tu presión arterial inmediatamente baja, ¿sí? Entonces, es que es evidente, es medible, y simplemente es tú ponerte el tensiómetro, ¿cierto? O poner un monitor y simplemente darte cuenta de lo que sucede. Entonces, cuando tú tienes esa práctica constante, tu sistema cardiovascular se va adaptando a esa nueva manera de vivir tuya, de regularte, de respirar, de bajarle a la revolución, a la adrenalina, a esos niveles de cortisol. Es que cuando liberamos cortisol, ese cortisol se mantiene unas 8 horas en el cuerpo. Entonces, si tenemos un estrés constante, pues, o sea, ¿qué vamos a hacer con esa cantidad de cortisol que tenemos ahí? Y nos empezamos a enfermar. Bueno, Lorena, vamos muy bien hasta ahora con toda esta información que nos estás dando. Me gustaría que hablaras un poco acerca de esa reacción que tiene nuestro cuerpo y el impacto que tiene todo ese estrés sobre nuestro funcionamiento como tal, desde la parte metabólica, desde la parte física, desde la parte pues, psicológica. ¿Cuál es el impacto que aún a largo plazo puede traer como todo este escenario que nosotros podemos estar creando asociados al estrés y a toda esta angustia que podemos manejar, y pues en consecuencia pues lo que hemos hablado, como el mindfulness nos lo ayuda a regular? Pero creo que ahorita hablar un poco como de esos cambios que podemos tener nosotros internamente negativos, asociados a la conducta o al estrés que podemos estar manejando en el día a día. Vale, ahorita cuando les hablé del cerebro y del cerebro emocional, hablamos de esas estructuras: amígdala, hipocampo y corteza prefrontal, ¿cierto? Esa es como la interacción que hay para que nosotros tengamos una emoción y un comportamiento frente a. Nosotros todo el tiempo estamos teniendo emociones, tenemos estímulos que hacen que haya movimiento interno y externo y nos llevan a comportarnos de una manera determinada, ¿cierto? Y todos esos estímulos y ese movimiento interno son todos esos cambios que se originan, todas esas reacciones que suceden cuando yo tengo, por ejemplo, estrés. Entonces les voy a contar un poquito cómo funciona. Esa estructura amígdala es una alarma que se prende y que es completamente necesaria, porque es que si no, viene un carro y tú no te devuelves para que no te pise, ¿cierto? Entonces te dice, hey, peligro, te va a atropellar un carro si tú no te devuelves o si te tiras, ¿sí? O en los animales, peligro, tienes que proteger a tu cría. Entonces el animal protege su cría. Entonces el miedo y el estrés son respuestas de supervivencia, y es lo que nos tiene ahora donde estamos, ¿sí? Hace parte de la evolución del hombre. Sin embargo, como no tenemos tan desarrollada nuestra corteza prefrontal, esa pausa que me dice, eso no es un peligro real, es tu pensamiento, ¿sí? Eso no es un peligro real, es tu mente al futuro que se está imaginando que te vas a morir, es tu mente al futuro que se está imaginando que te vas a enfermar, porque eso es lo que sucede, ¿cierto? Entonces, ante ese estímulo que mi cerebro interpreta como una amenaza, se genera toda una reacción interna, y esa amígdala dice, alerta, peligro, tienes que salir corriendo. Entonces les voy a dar un ejemplo. Un ser humano ante un estímulo de miedo, ¿sí? Ejemplo,
hablemos del COVID, te vas a enfermar, te vas a contagiar, ¿sí? Vas a estar en un lugar donde te vas a contagiar y eso va a hacer que te mueras, ¿sí? Porque es que el miedo más que el contagio es a morirse. Como el cerebro no sabe que es un pensamiento tuyo, que eso no está ocurriendo en este momento, ¿cierto? Que es un miedo simbólico, que no es real. ¿Qué pasa con el cuerpo? Hay una dilatación de las pupilas, les voy a hablar de la reacción del estrés. Tienen que abrirse los ojos y abrir ese panorama y darse cuenta hacia dónde va a correr. Entonces, pupilas dilatadas, el corazón a 1000, ¿sí? Bombeando sangre a las extremidades para que pueda salir corriendo. Entonces, corazón a 1000, sube la presión arterial, toda la sangre a las extremidades, ¿y tú qué haces? Ante el miedo, sales corriendo, ¿cierto? Entonces, es la misma reacción que tenemos nosotros, queremos huir, queremos salir corriendo. Ya les dije, corazón a 1000, sangre a las extremidades, salgo corriendo. ¿Qué pasa con mi sistema digestivo? Mi sistema digestivo para. Si yo tengo que estar corriendo o me tengo que estar defendiendo, pues no puedo estar haciendo digestión ni puedo estar comiendo. Entonces, para el sistema digestivo. Y hay algo muy importante, Sebas, es que nuestro sistema inmunológico consume demasiada energía. Y cuando yo necesito toda esa energía para defenderme, para correr, para tener la sangre en la periferia y estar corriendo o atacando, se deprime el sistema inmunológico. ¿Y qué es lo primero que queda desprotegido? Los órganos internos, los pulmones, el corazón, el sistema digestivo. Por eso tantos problemas asociados al sistema cardiovascular, a los pulmones, al sistema digestivo ante el estrés. Otra cosa que está relacionada es la piel, ¿sí? Muchas personas tienen problemas de la piel, se les cae el pelo o tienen psoriasis, que también se ha estudiado muchísimo desde el mindfulness, o problemas de acné, etcétera. Y vamos a ver, es que tienen unos niveles de estrés muy altos, porque ¿qué pasa? Ante esta reacción, como yo no sé que ese estímulo no es real, ¿sí? Y como comparto ese cerebro animal, ¿qué hace mi piel? Libera adrenalina, porque si me corto, esa piel se va a tensar para no sangrar. Es que compartimos nuestro cerebro con los animales, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esa piel está en vasoconstricción. ¿Qué pasa con los órganos reproductivos, con el sistema reproductor? Pasa exactamente lo mismo. Si yo estoy en estrés, si tengo que estar corriendo o si me tengo que estar defendiendo, toda mi sangre está en la periferia y estoy con el sistema simpático activo, yo no me puedo reproducir. Entonces empezamos a ver problemas de fertilidad, por ejemplo, pacientes con problemas de fertilidad que no logran embarazarse y que vamos a ver niveles de estrés muy alto. Entonces esa es la respuesta interna de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa paralelo a eso? Como se activa mi sistema huir o defenderse, hay liberación de adrenalina, ¿sí? Luego de la liberación de adrenalina viene la liberación del cortisol por las glándulas suprarrenales, ¿cierto? Entonces, ¿qué se activa? El sistema nervioso simpático. ¿Qué logramos con el mindfulness? Activar sistema nervioso parasimpático, generar esa pausa donde yo me dé cuenta que ese miedo no es real, ¿sí? Que yo sea capaz de parar, observar qué sensación hay en mi cuerpo. Ejemplo, tengo vacío en el estómago, mi corazón está a 1000, tengo mucho miedo, ¿sí? Identifico que estoy con mi pensamiento en el futuro y que ese miedo no es real. O por el contrario, que en este momento tengo mucha rabia, entonces aprieto mandíbula, apreté las manos, empuñé, mi cara se puso súper roja y digo, tengo mucha rabia, pero pues no voy a golpear, no voy a gritar, me regulo y elijo cómo quiero responder, ¿cierto? ¿Qué pasa? Como eso no lo tenemos entrenado, como no hemos entrenado esa corteza prefrontal, esa corteza que nos diferencia de los animales, y amígdala, hipocampo, pues no nos diferencian, pero la corteza prefrontal sí, es esa pausa, es esa conciencia de las cosas, es ese darme cuenta, es ese autoconocimiento que genera esa pausa que me dice, esto es un pensamiento, calma, ¿sí? Que me hace regular, que hace que la información entre por acá, ¿sí? Por mi cerebro, por mi mente, y que me regule, y no que haga una activación de glándulas suprarrenales, que me active mi sistema nervioso simpático y yo quiera salir corriendo y se active toda esa reacción en mi cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Como constantemente estamos en esa reacción, en esa amígdala que me dice miedo, peligro, tienes que salir corriendo, hay hipertensión, hay dolores crónicos, hay problemas con las relaciones, hay cáncer en personas cada vez más jóvenes, se asocia a la fibromialgia, por ejemplo, que tiene que ver con el dolor crónico y con las emociones que no están siendo bien gestionadas. Hay infartos en personas cada vez más jóvenes y enfermedades cardiovasculares que están ligadas al estrés. ¿Por qué? Porque es que no estoy pasando la información por acá, no me estoy dando cuenta y estoy en automático. Mindfulness me saca el piloto automático, me hace dar cuenta de
¿sí? Hace que yo filtre la información, que genere pausa, ¿sí? Y que aprenda a regularme y que aprenda a regularme tanto que no libere ese cortisol, que me di cuenta, pucha, tengo adrenalina, quiero salir corriendo o tengo rabia, respiro, me regulo, bajo mi presión arterial, mi frecuencia cardíaca, activo el vago, activo el parasimpático y me calmo y elijo mi respuesta. Sí, porque eso es súper importante, Sebas. El problema no está en la emoción que yo sienta, el problema está en cómo me comporto frente a la emoción. Entonces, cuando yo tengo un filtro, cuando tengo una pausa, ¿qué hago? Elijo mi comportamiento y eso hace absolutamente la diferencia. Sí, efectivamente la inteligencia emocional va muy de la mano del mindfulness. De hecho, hemos trabajado en escenarios anteriores contigo, en nuestro equipo de Revive, como todo ese escenario de inteligencia emocional. Soy convencido de eso. De hecho, hay muchos estudios que se han hecho en la parte corporativa. Para mencionar alguno de ellos, porque es interesante y podrían investigar un poco más sobre esto, se cogieron a varias personas, directores ejecutivos de compañías, y empezaron a ver qué habilidades tenían que hacían que fueran más eficientes o que tuvieran tanto éxito como tal. Y lo que se encontró es que el haber hecho un MBA, el haber hecho ciertos estudios, tener cierta experiencia, no marcaba mucho la diferencia en el entorno corporativo versus los directores ejecutivos que además de esa experiencia desarrollaban inteligencia emocional o trabajaban muchísimo sobre la inteligencia emocional. Se encontró que esas personas hacían crecer muchísimo más la compañía y pues que estaban mucho más preparados para eso. Entonces, sin duda, el tema de inteligencia emocional es fundamental para esto. También es importante que seamos conscientes de la importancia de la inteligencia emocional, porque a mí que me toca entrevistar muchas personas para contratar en nuestra empresa, siempre hago una pregunta acerca de cómo manejan la ira, cómo manejan las situaciones de pronto de estrés, cómo se enfrentan a ciertas situaciones para resolver en el día a día. Y pues la mayoría de personas obviamente te van a dar una respuesta muy positiva como no, soy una persona muy paciente, soy una persona muy responsable, soy una persona muy, en fin, o sea, te empiezan a hablar muchas cosas como bien de las personas, pero no te definen cómo afrontan esa situación. Más como no, soy paciente, ¿no? Pero cómo lo afrontaste de manera paciente. Y también, pues es muy curioso porque las personas dicen, sí, soy paciente, pero en el momento en que se presenta una situación de ser paciente o que te puede impacientar, inmediatamente explotan y se alteran, entonces no son pacientes, ¿cierto? O no, yo trato muy bien a las personas, pero en el momento en que están enojados, pues tratan mal a las personas. Quiere decir que no tratan bien a las personas, es decir, no han desarrollado esa inteligencia emocional de saberse comportar o de saber afrontar esos momentos de pronto difíciles de estrés, de poder resolverlos de una manera inteligente, con una inteligencia emocional adecuada. Pero bueno, creo que es un tema para seguir cortando de allí. Y bueno, estamos llegando al final de nuestro episodio de Revive Podcast. De verdad que esta información que nos das es muy buena. Yo creo que vamos a tener que seguir hablando sobre todos estos temas que siguen a continuación. Me encantaría pues que nos comentaras sobre qué temas quisieras hablar en un futuro con nosotros y pues seguir compartiendo sobre ese escenario de mindfulness en nuestros podcasts de Revive. Bueno, Sebas, gracias a ti. Me parece súper importante lo que estás haciendo, darle información a la gente, darle información de valor, información que realmente nutre, que sirve. Me parece muy bonito lo que hace Revive. Gracias por hacerme parte de este equipo y bueno, espero que sigamos acá conversando y trayendo información y conocimiento valioso para todas las personas que hacen parte, que se unen a Revive. De verdad, Sebas, gracias. Lore, gracias por estar con nosotros en este episodio. Como decía anteriormente, esperamos que nuevamente estés con nosotros para hablar de estos temas que son en realidad valiosos para todos nosotros. Claro que sí. Y a todos ustedes, gracias por estar hasta acá en Revive Podcast. Los invito para que por favor den clic en el botón suscribirse y activar la campana de YouTube para que puedan ver las notificaciones de los nuevos episodios que estamos subiendo de Revive Podcast. Y además que nos sigan en nuestras redes sociales como @gprevive, tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter. Y en TikTok también estamos ahora subiendo contenido para que nos sigan en las redes sociales. Nos vemos en un siguiente episodio y chao.